En el día de hoy, yo le pedí al pastor Miguel que dejara a los jóvenes acá. I asked Pastor Miguel to leave the youth here today, Y los niños más grandes que ya están, que pasan al grupo de jóvenes. and the bigger kids who are almost in the youth group. Yo hace días le venía diciendo al Señor que cuando me iba a dar la oportunidad de poder ir a ayudarle a Miguel allá con una prédica. A few days ago, I was asking the Lord when He was going to give me opportunity to help Miguel with the preaching. Y como dice el pastor, la respuesta fue más rápida de lo que yo creía. And the response was quicker than I thought. El pastor Israel hoy salió Pastor Israel left, y es una bendición y un honor que él me haya dado la oportunidad and it is a blessing and another that He gave me the opportunity de estar aquí trayendo el mensaje. to be here today bringing the message. Y a la misma vez quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de la radio, And at the same time, I want to greet all who are listening through the radio, todos los que nos ven a través del canal de YouTube, and all those who can listen through YouTube, que ojalá presten atención that I wish you pay attention. y que el mensaje de hoy es un mensaje de un ejemplo de vida hermoso Today's message is a beautiful message of life. y es un mensaje que It is- puede ayudarnos a nosotros mucho, It is a y a los message- jóvenes, especialmente a los niños. It is a message that can help us a lot, in the youth and especially the kids. Ok, vamos a ir a la palabra en Juan capítulo 12 del 24 al 26 Let's go to John 12. y nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la And let's palabra. stand in reverence to the word. John 12, 24 through 26. Juan capítulo 12, 24 al 26. John 12, 24 through 26. El título de este mensaje es Servir no es una obligación. The title for today's message is Serving is not an obligation. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu And Santo. we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiero repetir eso, por favor, una vez más. I want to repeat this again. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Amén. Vamos a Amén. orar. Amantísimo Padre, Heavenly Father, te doy gracias, Señor, thank you, Lord, por cada uno de mis hermanos acá presentes for my brothers and sisters here y mi presencia acá, Señor. and my presence here. Primero Too. que todo te pido que perdones todas nuestras faltas, Señor, de esta semana. Forgive our sins during this week, Las que tengamos, que nos acordemos, Señor, those that we remember y las que no recordamos, Padre. and those we don't, Para poder sentirnos, Señor, to be able to feel de presentarnos acá ante ti, that Señor. we can be present to you, Lord. Bendice cada uno de nuestros familiares, Señor, Bless our family members y los hermanos que no están acá hoy and presentes. the ones who are not here Que de today, una u otra forma, Padre, because in one or another way, este mensaje that this message llegue a ti, Señor. goes to them. Amén. Amen. Gloria a ti, Señor. Ya se Glory pueden to you, sentar, Lord. hermano. You may be seated. Como dice la palabra, que si alguno me sirve, el Señor lo va a acompañar y Él va a estar ahí, ¿cierto? The word says that if someone serves me, the Lord will accompany the person. Y una de las cosas más lindas que dice es que mi Padre lo honrará. And one of the most beautiful things that it says is that the Father will honor that person. Hay tantas formas que nosotros podemos servir al Señor There are many ways we can serve the Lord. y hay personas que van a pasar toda su vida y nunca van a servir al Señor. Many people will, through the whole life, will never serve the Lord. Ellos se van a una iglesia, se pueden hacer bautizar, They go to a church, they can be baptized. de pronto
participan en el grupo de la alabanza, Maybe they are in the worship team también trabajan en algo en el ministerio, or work in some ministry, pero nunca nadie los ha confrontado. but no one has ever confronted them. ¿Estás sirviendo a Dios? You're serving God. ¿Estás sirviendo a Dios? Are you serving God? ¿Qué estás haciendo para servir a Dios? What are you doing to serve God? Es fácil hay veces, hermano, ver el servir como una obligación. Sometimes we see serving as an obligation. Pero hoy el Señor nos quiere dar una gran enseñanza. But today the Lord wants to teach us something. El gran honor que es servir. The great honor that is to serve. Y vuelvo y lo repito. Sabes que a mí me gusta repetir mucho las cosas que el Señor nos trae. I like to repeat the things which I want to emphasize in the word. El gran honor que es servir. The great honor that is to serve. El Señor nos quiere servir como el servir es el mayor honor que Él nos puede dar. The Lord says that serving is the greatest honor He can give us. Y el servir es una de las cosas esenciales que tenemos nosotros los cristianos. And serving is essential for us as Christians. Una de las cosas que hay veces se nos hace a nosotros difícil servir Some of the things that is difficult for us to serve at, porque hay un contraste tremendo entre lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que enseña el mundo. there is a great contrast, a big contrast between what the Lord teaches and what the world is teaching us. Porque muchas veces nosotros en vez de estar enfocados en lo que nos enseña el Dios en su palabra, nos enfocamos en lo que nos enseña el mundo y la carnalidad. Because sometimes instead of focusing on what the word of God is teaching us, we focus on the world and carnality. En primera de Juan 2:15 In 1 John 2:15, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. it reads, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them." Su filosofía, su punto de vista, eso es lo que pasa en una de estas áreas con nosotros. Estamos más enfocados en eso que en lo que nos enseña la palabra. Sometimes we are more focused in our own point of view, philosophy, instead of in the Word of God. Nosotros todos los que somos salvos estamos en una categoría de siervos. We all who have been saved are in the category of servant. Y el mundo no lo va a ver de esa forma. El mundo no nos va a ver como que nosotros somos siervos. But the world will not see us in that way. They will not see us as servants. Como los jóvenes hay veces son llamados a un ministerio, a servir en el ministerio. Sometimes the youth is called to serve in a ministry, Pero tú puedes oír un papá que le dice: but sometimes the parent says, no, yo más bien te pago el dinero para que te vayas para coles, que te vas a ir de pastor o de ministro o a trabajar en la alabanza o de misionero. and sometimes the parents are like, no, I pay you so that you can go to college. Why are you going to be a pastor, a minister, or a director of a worship team? Es triste, puede ser que esa sea la opinión de ellos, pero lo que el Señor hoy nos está enseñando a cada uno de nosotros es lo importante y lo hermoso que es servirle a Él. It is very sad because that is their opinion, but what the word teaches us is that we need to serve God. Y que el honor más grande que hay es servir a Cristo. And that the greatest honor there is to serve Christ. Y cada uno de nosotros que es un creyente fue llamado a eso. And each one of us as servants are called to do that. No solo a ser salvos, sino también a servir. Not only to be saved, but also to serve. La Biblia nos llama embajadores, The Word of God calls us ambassadors, soldados de Cristo, soldiers of Christ, siervos, servants, santos, holy, hijos. saints. Pero el daughters, más alto de children. todos es el gran honor de servir a Dios. But the greatest honor is to serve God. Y yo les pregunto, ¿ustedes se ven de esa forma? And I ask yourselves, do you see yourselves as that? ¿Se ven como un siervo As a servant? o simplemente como un miembro de la iglesia? Or only as a member of the church? ¿Te ves como miembro de esta denominación o de otra denominación Do you see yourself as a member of this denomination or other denomination o de una vocación que tengas? or of a vocation? Y la Biblia nos dice que ustedes y yo somos siervos del Dios Supremo. And the Word of God says that we are servant of the Supreme God. Y no sé si ustedes se han dado cuenta lo importante que tiene ese título, la importancia que tiene ese título. And I don't know if you have noticed the importance of that title. Y no pudo haber un honor más grande que nos haya dado Dios que el ser llamados sus siervos.
There is no greater title that the Lord has given us than to be servants. Y hay veces de pronto tenemos una idea equivocada que sirviendo al Señor estamos bajando de rango. Sometimes we have a mistaken idea. We think that we are lowering rank by serving God, O que estamos retrocediendo, or that we are going backwards, o que estamos bajando de un escalón. or why we're going a step down. Por ejemplo, si te dicen, tú tienes que servir en este trabajo, Like if we're told, oh, you need to serve on this, inmediatamente ¿qué contestamos? what do we respond immediately? No tengo tiempo para eso. I don't have time for that. Yo no tengo la educación que necesita hacer ese trabajo. I don't have the education that I needed for that job. Damos toda clase de excusas. We give all kinds of excuses. Y me pregunto a cuánta gente la vida le va pasando And I ask myself to how many people the years go by, you know, y son llamados al servicio del Señor, and they're called to the service of the Lord. sea predicar, It can be to preach misiones, in the missions, to evangelizar, evangelize, trabajar en el ministerio de to niños, work in the children ministry, en el ministerio de jóvenes, in the youth ministry, en la alabanza, in worship, en la limpieza del in the templo, cleaning of the house of the Lord, en la cocina. in the kitchen, Y le decimos no. and we say no. Sacamos toda clase de excusas We get all, or we give all kinds of excuses para decir que no. to say no. Entonces lo que el Señor nos quiere enseñar hoy So what the Lord wants to teach us today, y que nos va a hablar and that it will speak to us, y nos está hablando, and it's already speaking to porque us, ya me habló a mí primero, because it already spoke to me first, es de que hay algo más importante, is that there is something more important than that. de que así estemos salvos nosotros That even when we're saved y tengamos muchos años de experiencia, and have years of experience, no se puede olvidar uno we cannot forget cuando Dios nos salvó. when the Lord saved us. Y cuando Él nos salvó, And when He saved us, Él tenía un ideal en su mente, He had an ideal in His mind que nos convertiríamos en uno de sus siervos that we would become one of His servants para poder completar su propósito, to be able to fulfill His purpose, su voluntad His will, y el plan and the plan que Él tiene con that nosotros. He has for each one of us. Podremos decir, ¿quién soy yo? We may say, who I am. Yo soy apenas una sola I am persona. only one individual. ¿Qué puedo hacer yo solo? What can I do by myself? What? De repente nunca le hemos dado la oportunidad a Dios de que Él trabaje en nosotros. Maybe we haven't given Him the opportunity to work in us. Y si solo se lo permitiéramos, And if we only would allow Him to do that, habían tantas cosas que cambiarían en nuestras vidas. there would be so many things that would change in our lives. Y vuelvo y le repito que And I el say again mensaje de esta prédica, that today's message que no hay un honor más grande is that there is no one greater que el servir a Dios. and no greater thing than serving the Lord. Y quiero aclarar algo, que no solo los pastores, And I want to clarify something. Not only the pastors los misioneros or missionaries son los únicos siervos de Dios. are servants of the Lord. Lo digo que cada uno de nosotros los creyentes Each one of us, the believers, somos siervos del Dios viviente. are servants of the living God. Y sea que estemos cumpliendo ese servicio, ¿no? Even if we're doing that service or not, Ese no es el problema. that's not the problem. Lo que importa es que Dios te está llamando a hacerlo. What matters is that the Lord is calling you to do that. Así no lo estemos haciendo. Maybe even if you're not doing it, He's calling you. Dios nos está llamando. God is calling you. Y debemos hacerlo con un gran honor. And we should do this with great honor. Y vamos a ver 3 razones And we will see 3 reasons por qué el servir es un honor. as to why serving is an honor. El primero, The first one, el privilegio de servir the privilege to serve al gran soberano del universo. the great sovereign of the universe. Vamos a ver en Colosenses 1, 15, 18 Let's go to Colossians 1, 15 through 18. y dice así: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. He is before all things, and in him all things hold together. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre todos los muertos, para que todo tenga la preeminencia. And he is the head of the body, the church, and he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. ¿Y ustedes creen que con lo que Pablo nos está escribiendo acá, And you think that with the things that Paul is describing here, creen que servirle a Dios es un honor o no? do you think that serving God is an honor? Yes or no? ¿Ven cómo Pablo nos explica ahí claramente lo que es Dios? You see how Paul describes here clearly what God is or who God is. Y nunca existió, no existe ni existirá nadie como Él. And no one ever will exist greater than him. Y nadie va a hacer las cosas, nadie, que Él ha hecho por ti y por mí. And no one will do the things that God has done for you and me. Envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, He sent his son to die for us on the cross para el perdón de nuestros pecados. for the forgiveness of our sins. Y nos libró de esa penalidad eterna que teníamos. And he delivered us from that eternal penalty that we had. Es hermoso servir al que es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cierto? It's beautiful to serve the one who's called King and Lord of Lords. Es el honor más grande que podemos tener nosotros, hermanos. It is the greatest honor that we can have. Y si esto es así, ¿por qué será que hay gente que le da tanta lidia a servir en el ministerio? And if it is like this, why is it that some people, why for them it's so difficult to serve in the ministry? Puede que sea un niño, It might be a kid, un joven, a young person, un adulto. an adult. Vienen a la iglesia, They come to church, dan su ofrenda, they give their offerings, se gozan con las they alabanzas, rejoice with the songs, oran, they pray, pero se van para la casa lo mismo. but they go home, back home to the same thing. ¿Qué hay de la pregunta que hago yo esta semana para servir a Dios? So what about the question that I'm doing this week? I mean, why do I serve? What do I do to serve the Lord? ¿Qué tal del llamado que Dios nos hizo para salvación? About the call of salvation that the Lord did to us? Pero también nos hizo un llamado para ser uno de sus siervos. But he also called us to be one of his servants. Y otra vez venimos con la misma respuesta y la misma excusa. And then you come back with the same responses and the same excuses. Bueno, mi educación, Well, my o mi education, edad, because of my age, mi salud, my health, eso no tiene nada que ver con servir, hermano. that has nothing to do with serving. Hay gente que está en la aflicción de su cama, There are people on bed afflicted postrados, and they cannot get out of that bed. pero son unos de los grandes intercesores en oración con el Señor. But they are great intercessors in prayer for the Lord. Muchos de los grandes siervos de Dios nunca han estado en un seminario, una universidad o en un instituto. Many of the great servants of the Lord have not been in a seminary, in institute, or anything like that. Entonces todas las excusas que nosotros saquemos no son válidas. So all the excuses that we can give are not valid. Cuando Dios nos salvó, When God saved us, ya Dios tenía ese plan perfecto en nosotros He had a perfect plan for us para servir en su obra. to serve in His kingdom. Porque nos damos cuenta que aquí estamos sirviendo But because we notice that we're serving al Dios soberano de todo el to universo. the sovereign God of the universe. Bueno, esa era la primera razón. So that's the first reason. Ahora vamos con la segunda razón. So let's go to the second reason, Es de que servir a Dios is that serving God es estar en el mismo camino is to be in the same way de nuestro Señor Jesucristo. of Jesus Christ. Vamos a ver en Mateo 25 al 28, Let's go to Matthew 20. 20, 25 to 28. Yeah. Matthew 20, verse 25. Mateo to 28. capítulo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los príncipes de los gentiles se enseñorearán sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Jesus called them together and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Y el que quiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. And whoever wants to be first must be your slave. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Si ven por qué es que cada que servimos nosotros estamos caminando en el camino de Jesucristo. So you see now why we serve, when we serve, we are walking in the path of the Lord. Porque Él vino a servir, no a que le sirvieran. Because he came to serve, not to be served. Amén. Gloria a ti, Amén. Señor. Por eso es un gran honor el servir a Cristo. That's why it is a great honor to serve Christ. Porque Cristo fue siervo primero. Because he was a servant first. Vemos como en el Nuevo Testamento la palabra diácono, We can see in the New Testament that the word diacono, or profetiza, deacon, or prophetess, sacerdote, or priest, siervo servant, y la palabra esclavo. and slave. Esa palabra esclavo viene del griego de la palabra doulos, And that word slave comes from the Greek word doulos. que este tipo de esclavo estaba a disposición de su amo. This type of servant was the disposition of his Lord, Y muchas veces sin remuneración. and many times without pay. Y esta fue la forma más baja de servicio que había en ese tiempo. And that was the lowest form of service for that time. Porque el trabajo de ese sirviente Because the work of that servant era que él tenía una toalla is that he had a towel y una jarrita de agua and a jar of water o un pote o un container con agua. with a container or something. Y era el que esperaba en la puerta de la casa And he was waiting at the door entrance para lavar los pies to wash the feet de una caminada larga o corta. of someone who would come with a Así tú- long journey or short Así tú journey. podías entrar a la casa So you could get into the house con los pies limpios. with your clean feet. Ahora veamos en Juan 13, 4, 17 So lo que let's- nos dice. See what says in John 13, verse 4 through 17. Dice así: se levantó de la cena y se quitó su túnica y tomando una toalla se ciñó. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Jesus replied, You do not realize now what I'm doing, but later you will understand. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Then, Lord, Simon Peter replied, Not just my feet, but my hands and my head as well. Le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita sino que lo lave sus pies, porque está todo limpio y vosotros sois limpios, aunque no todos. Jesus answered, Those who have had a bath need not only to wash their feet, their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. Pues él sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no sois limpios todos. For he knew who was going to betray him, and that's why he said not everyone was clean. Y así que después que le hubo lavado los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Pues sí, yo, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. I have set you an example that you should do as I have done for you. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. ¿Ven ustedes, hermano, por qué Jesucristo fue el primero que cogió la toalla y la jarrita y ninguno de los apóstoles le dio por hacer eso? Porque no tenían ese corazón de siervo, ¿cierto? You see how Jesus, why he was the first one to get the towel, the basin, and the water, because the other disciples had not done that before. Algunos de ellos se pudo parar y decir, no, maestro, déjame, yo te lavo los pies. One of them could have stepped up and said, no, Lord, I wash your feet. Pero todo eso tenía un plan. But all of this had a plan, it had a purpose. Y es tan perfecto que hoy estamos hablando de ese ejemplo que Él nos dio. And it is so perfect that's why today we are speaking about that example. Por he eso gave yo al us. principio les dije que esta prédica era un ejemplo de vida. I told you in the beginning that this message was a preaching of life. Nosotros podemos ver cómo Cristo toda su vida sirvió. All his life, Jesus Christ served. Sirvió de carpintero. He was a carpenter. Ya cuando empezó su ministerio, When he began his ministry, ¿en qué invirtió su tiempo? what do you think he invested his time En predicar. He was preaching, Enseñar, teaching, sanando personas healing people, que estaban enfermos, ¿cierto? people who were sick. Yes? Alimentando a personas que tenían hambre, Feeding people who were hungry, visitando enfermos. visiting the sick. No sé si habrá visitado a alguien en la cárcel, pero también son cosas que, un ejemplo que Él nos dio. I don't know if you have ever visited someone in jail, but that was another example that he gave us. Y su vida es un claro ejemplo de lo que es servir. And his life is a clear example about what serving is about. Él nunca fue una persona egoísta y centrada en Él mismo, He was never selfish or focused in himself. porque Él dijo, yo hago lo que veo que mi Padre hace. He says, I do what I see my father doing. Yo no hago cosas en mi propia iniciativa. I do not do things on my own. Yo hago solo lo que mi Padre me dice que haga. I only do what my father tells me to do. Entonces podemos ver que cuando nos convertimos en hijos de Dios, So when we become children of God, nos convertimos en siervos del Dios Supremo. we become servants of the Most High. Y debemos de God. contar esto como un privilegio. And we need to deal with this as a privilege. Vemos como en Juan 3:16 nos dice, In John 3:16 it says, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El mismo que estaba ahí. Verily, truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Y si el Señor Jesucristo sirvió, ¿acaso somos nosotros más grandes que Él? And if Jesus Christ served, are we bigger than him or greater than him? ¿Tenemos algo o alguna excusa para no servir? Or do we have any excuse or not serving the Lord? Jóvenes, niños, hoy el Señor nos Youth, está dando una children. enseñanza grande. God has given us Yo hubiera querido tener esta a message. enseñanza hace muchos años atrás, I would like to have this teaching many years ago. de pronto mi vida hubiera sido un poco más diferente. Maybe my life would have been different. Ustedes hoy están acá jóvenes And today, youth, you are here. y de repente en 1, 2, 3 años van a estar en otro lugar por el colegio, And maybe in 2 or 3 years, you will be somewhere else because of the college por la situación que pase, or some kind of situation. pero recuérdese siempre eso, But always remember, lo que ustedes van a servir whatever you're going to serve, es un honor it's an honor que Dios le está dando, that the Lord is giving you. no es un trabajo, It's not a job, es un honor. it's an honor. La tercera razón por la que vamos a ver, por la que es un privilegio servir, The third reason why it is a privilege to serve es porque nos unimos en el mismo rango de los apóstoles, de los ángeles y de los profetas. is because then we join the same rank of the apostle, the angels, and the prophets. Nos podíamos preguntar qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo. Maybe we can ask ourselves, what will we do in heaven? En Mateo 4:11 nos dice así, In Matthew 4:11, 4:11.
Dice así: entonces el diablo le dejó, y aquí sus ángeles le vinieron. ¿Y qué hacían los ángeles? Le servían. Vuelvo y la repito. Entonces el diablo le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Then the devil left him, and behold, angels came and began to minister to him. Por eso podemos ver que es un honor servir. Los mismos ángeles le sirven a Jesucristo. Even the angels serve Jesus Christ. ¿Sabe? This is why this is an honor to serve. En el Apocalipsis también hay muchas partes de la Biblia que nos hablan de cómo los ángeles han estado sirviendo. And also in Revelation, it tells us in many places, and we can see the angels serving. También vemos muchos profetas en el Antiguo Testamento que fueron siervos del Dios viviente. And we can see many prophets in the Old Testament that they were servants of the living God. Y si vamos al Nuevo Testamento, And in the New Testament, vamos a ver we will see todos los siervos que hay de Dios. all the servants of the Lord that were there. Si fuéramos a Romanos 1 If we go to Romans 1 o a Segunda de Pedro or to 2 Peter o a Santiago, or to James a Judas, or to Judah, al Apocalipsis, Revelations, todos estos libros empiezan con algo así parecido. all of these verses start with something similar. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Paul, servant of Christ, called to be an apostle. Judas, siervo de Cristo y hermano de Jacobo. Servant of Christ, brother of Jacob. Simón Pedro, Simon siervo y apóstol de Jesucristo. servant and apostle of Jesus. Ellos se consideraban apóstoles, They were considered apostles. pero lo primero que ponían aquí que eran siervos de Jesucristo. But they put here, the first thing is that they were servants of Jesus Christ. Vemos cómo ellos se consideraban siervos de Dios. So they consider themselves servants of the Lord. Vamos a leer en Colosenses 1:7. Let's read in Colossians 1:7. También dice así: It also says like this. como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro amado consiervo, el cual por vosotros es un fiel ministro de Cristo. You learn it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf. Y también en Colosenses 4:7 And in Colossians 4:7, dice así: todos mis asuntos os haré saber, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. he said, like, I will let you know all the matters. Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister, and fellow servant in the Lord. Todos estos apóstoles se vieron como ¿qué? Como siervos de Dios. Well, these apostles saw themselves as servants of the Lord. Ellos no se veían como el número uno. They didn't see themselves as number one. No es como ahora que el que más like tenga, el que más seguidores tenga, It's not like now it's happening that the one who has the most likes or the most followers. qué cosa tan triste. La gente a veces cuenta más los seguidores que tienen en Instagram o en Facebook. People are now, counting the followers they have in Instagram or Facebook. Y son seguidores que ni muchos de ellos ni los conocen. And many of them, they didn't even know them. Y en vez de estar siguiendo a Cristo, And instead of following Christ, que sí lo conocen y saben quién who they es, know, who he is, pierden su tiempo en eso. they waste their time in that Y basan su vida en eso. and base their life in that. Hoy nada más tengo 100 likes. I only have 100 likes today. No me han escrito casi hoy. Nobody has written me today Y almost. se olvidó la oración They forgot about the prayer y el servir. and to serve. No hay algo más hermoso que ser siervo de Dios. There's nothing more beautiful than being a servant of the Lord. Y como dijo, Cristo dijo, puede ser un siervo más grande que su maestro. And Jesus said, can a servant be bigger, higher than his master? Nosotros no podemos estar esperando que Cristo nos sirva y nosotros no devolverle nada a Él. We cannot be expecting the Lord to serve us and we don't give anything in return. Él nos está llamando para que nosotros estemos a su mano derecha, He's calling us so that we can be at his right side, que seamos como sus manos,
that we can be as his hands, sus ojos, his eyes, sus labios, his lips, llenos del Espíritu Santo filled with the Holy Ghost acá en la tierra. here on earth. A veces pensamos que los pastores, Sometimes we think the pastors, los líderes, the leaders, los misioneros the missionaries son los únicos siervos de Dios. are the only servants of the Lord. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, When we believed in Christ, todo esto venía con el paquete. all this came with the package. Teníamos que servir también. We had to serve too. Nosotros fuimos adoptados en el reino de Dios We were adopted in the kingdom of the Lord, por el perdón de nuestros pecados, and we had the forgiveness of our sins, y debido a eso Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. and that's why our name is written in the book of life. Nosotros recibimos el ser hijos de Dios y el servir incondicionalmente. We were received as children of God, and we need to serve unconditionally. ¿Y sabe qué es lo trágico? Que mucha gente va a pasar toda su vida sin servir en el ministerio. And the most tragic thing is that some people will be their whole lives without serving in the ministry. Y vuelvo y les digo, hermanos, es un privilegio servir. And I say to you again, it is a privilege to serve El privilegio de seguir el camino de nuestro Señor and Jesucristo. to follow the path of our Lord Jesus De Christ, estar en el mismo rango de los ángeles, to be in the same rank of the angels, de los profetas, the prophets, de los apóstoles and the apostles que sirvieron al Dios vivo. who serve the living God. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Yo les hago una pregunta: si mañana cuando lleguen al trabajo o lleguen a la escuela, Tomorrow when you go to work or to school, donde lleguen, wherever you go, empiecen con una oración. start with a prayer. Señor, antes de entrar a, un ejemplo, al trabajo, tengo un jefe pesado. Before we get into work, maybe Pero- you have a difficult supervisor. Pero en vez de entrar así a la loca, Instead of entering like crazy, you con know, el mismo estrés que llega uno, que el mismo jefe, because you have a stress because of you know you're approaching your supervisor. hagamos un ejemplo, una oración como esta. So let's do this prayer as an example. Señor, voy a servirte Lord, I'm here to serve you, y voy a hacer todo lo que tengo que hacer and I will do everything I have to do por honor a ti in honor to you, y sabiendo and knowing que es digno that it is worthy el trabajar to work y el servicio, and the service, y que a través de mí and that through me, tu testimonio your testimony se vea. will be seen. Yo creo que sería muy diferente. I think it would be very different Sería muy diferente si cuando tú llegues a la escuela, if when you get to school, llegues orando por tu maestra. you begin by praying for your teacher. Señor, mi maestra es difícil, Lord, my teacher is difficult, pero hoy la pongo en tus manos, but I Padre. put her in your hands today. Enséñale lo que yo llevo, Teach her what I que carry, ella pueda ver el testimonio, that she can give testimony, la luz de lo que yo llevo dentro and de the mí, light of I carry within me, el reflejo de Cristo. the reflection of Christ. Diríamos ahí veces, no es que tú no conoces el jefe mío, Maybe you don't know my boss pero de pronto tú no conoces la maestra mía o mis compañeros. or my teachers or co-workers, Pero yo sí conozco uno que es el jefe de jefes, but I know one who is the boss of bosses, el maestro de maestros, the teacher of teachers, el compañero de compañeros. the companion of Y companions, ese puede doblarle el corazón a cualquiera. and he can bend the heart of anybody. Y al any fin de person. cuentas, And in the end, al que tenemos que responderle nosotros y darle cuentas, the one we need to respond to and be accountable ¿a to, quién es? who is that person? Al mismo Dios, ¿sí o no? To God himself. Dejemos que nuestro Dios se encargue de esos jefes, Let's allow the Lord to take care of those bosses, de esos maestros those teachers, o de esos compañeros difíciles que tenemos. or those difficult co-workers that we have. El problema está en nuestra actitud. The problem is in our attitude. O estamos sirviendo al Señor Are we serving the Lord, o estamos trabajando simplemente. or are we just working? O estamos sirviendo al Señor Are we serving the Lord, o simplemente estamos trabajando para alguien. or are we just working for somebody? Y si estamos sirviendo al Señor, And if we're serving the Lord, solo tenemos que decirle: we only have to tell him, Señor, úsame en la forma que tú quieras. Lord, use me in whatever way you want. Solo voy a confiar I will only trust en lo que tienes hoy para mí. in what you have for me. Y la próxima vez que usted entre a la cocina And the next time you go to the kitchen y vea una cuchara and see this big spoon, o coja un instrumento or take an instrument, o tenga que trabajar en media,
have to work in media o tenga que trabajar en la escuela del niño, or have to work at the children's church, o tenga que coger una escoba, or maybe you have to take a broom, piense que lo está haciendo para el Señor. think that you're doing this for the Lord. Amén. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sí, Señor. Praise God. Cada que usted tenga que levantarse en el carro Every time you have y to ir a darle el ray a una persona, give a ride to someone, piense que lo está haciendo para el Señor. think you're doing it for the Lord. El Señor fue el que le proveyó a usted ese carro. The Lord gave you that car. Cada que alguien te llame de un hospital, Every time someone calls you from the hospital, corre y acompáñalo. go and accompany that Dale person. gracias a Dios que el que está tirado en esa cama no eres tú. Thank God that the one who is in that bed is not you. Cada que alguien sepas de alguien que está en la cárcel, If you know of someone who is in jail, ve y visítalo. visit that person. Gracias a Dios no eres tú el que está ahí. Thank God you're not the one in jail. Y este es mi mensaje, hermano. And this is my message today. Y vamos a orar. And we will pray, Y el altar está abierto. and the altar is open. Y yo no voy a orar por usted. And I'm not going El to altar pray. está abierto para que usted venga al frente I'm not going to pray for you y le personally. pida al Señor It's for you to come and talk que to le the Lord enseñe, and ask Him to teach you. que le deje esta palabra en su corazón. And He leaves this word in your heart to treasure it. Y cada vez que haya que cerrar esa persiana, And every time those windows are closed, cada vez que haya que recoger un vaso de papel aquí en la iglesia, anytime you have to pick up a paper from the floor cada vez que haya que cortar la hierba, or cut the grass, lo que haya que hacer aquí en la iglesia, whatever you need to do here in no church, piense que lo están haciendo por el pastor Israel, don't think that you're doing this for the pastor ni por la hermana Maribel, or for Sister Maribel ni por el hermano Darío, or for Brother ni Dario por Katy, or for Kathy ni por el hermano José, or for Brother Jose, por ninguno. for any one of us. Piensen Think que el Señor les dio ese gran honor that to serve God is a great de honor. poder servir, It's an honor to serve sea acá here o donde quiera que vayan, hermanos. or wherever you go. Como les dije, el altar está abierto para que usted hable con el Señor y le diga, Señor, si no te he servido The altar is open so that you can tell the Lord, En Lord, la- if en- I have not served you en la forma y en la actitud que debía haber hecho, in the way and attitude that I should have, perdóname. forgive me. Pero desde hoy, But from now on, septiembre 23 del 2018, 23 September 2018, mi vida va a cambiar en el my servicio. life will change in the service. Ya todos, hermanos, All of you, ya llevaron esta enseñanza de Jesucristo, no fue mía. now you have this message of the Esto no lo Lord. traje yo. I didn't bring this. It's Eso lo from trajo fue el God. Señor. The Lord brought it Y lo here trajo para mí también. and brought it for me too. Amén. For us. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Aleluya.